Ichigo cayó al suelo cuando un You del que le había hablado el mocoso le cortó el pecho con sus garras. Todo parecía dar vueltas mientras salía disparado por los aires, y la sangre caliente salpicaba el asfalto bajo la luz de la luna como una pintura de la muerte. Se oyó el crujido de sus huesos, seguido del desgarro en su pecho. El delgado You pareció reír mientras observaba su cuerpo golpear el suelo con un golpe repugnante, drenándole la vida antes de que la oscuridad finalmente lo alcanzara. Él estaba muerto y, tras lo que pareció una eternidad, recuperó la vista, pero todo se sentía diferente. Su cuerpo desgarrado y sin vida yacía desmembrado en el suelo ante él. No pudo evitar contemplarlo con total incredulidad. Yo, morí. Estaba en shock, incapaz de comprender completamente. En efecto, no estaba vivo, pues notó una cadena fragmentada colgando de su pecho. El hueco se giró hacia él y soltó un rugido barra risa. Avanzando hacia él, intentó devorarlo. Intentó resistirse desesperadamente mientras la visión de su cuerpo se alejaba cada vez más de él y el agarre se hacía más fuerte. Ichigo sintió una infinidad de emociones oscuras surgiendo dentro de él en ese momento. No puedo estar muerto. Maldita sea. Estoy tan débil, no puedo morir. No. No. Maldita sea. La boca llena de dientes se acercaba cada vez más, parecía extenderse hasta la eternidad. ¿Qué basura soy? Debería proteger a todos, basura, 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 basura. No puedo morir, tengo que protegerlos, proteger a todos. ¿Qué tan basura soy para morir tan inútilmente? Lo único que podía ver era oscuridad mientras la criatura lo arrastraba más cerca de su boca. Soy tan inútil, no puedo morir así. Tengo que protegerlos a todos. No ser un inútil que no salva a nadie. Morir sería asqueroso y tan asqueroso como yo y para protegerlos y todo debería pudrirse y, en ese momento, la existencia conocida como Ichigo Kurosaki murió y, la boca dentada de You se cerró con fuerza, atrayendo el alma de Ichigo hacia sí. El sabor metálico de la sangre y la desesperanza empapó su grotesca lengua mientras tragaba con satisfacción. Ja 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 ja. Su risa gutural resonó por el silencioso distrito de Karakura. Sus ojos amarillos brillaron en la oscuridad mientras se lamía los restos de sangre de sus dedos deformados. La chica de cabello negro, la que había intentado interferir, había desaparecido. Ninguna luz brilló para salvar al joven de cabello naranja. No hubo resistencia. Solo la ineludible certeza de la muerte. El hueco alzó la vista hacia el cielo nocturno y, con una grieta distorsionada en el aire, una garganta se abrió ante él. Un vórtice negro y arremolinado conectaba el mundo humano con hueco mundo. Jejeje, fuiste una presa interesante, chico. Murmuró, sintiendo la energía residual del alma que había devorado agitarse en su interior. Algo diferente, denso. Pero eso solo significaba que la comida estaba más sabrosa. De un salto, Fishbone D se zambulló en la garganta. El mundo se hizo añicos en sombras distorsionadas y se hundió en el vasto vacío entre los mundos. La travesía fue breve, y pronto la oscuridad del bosque de Menos le dio la bienvenida. Colosales árboles de cuarzo blanco se extendían por el horizonte subterráneo, y los rugidos bestiales resonaban en la distancia. Ese era el dominio de los huecos, donde solo los más fuertes sobrevivían. Fishbone D aterrizó en una de las ramas fosilizadas, su risa resonó en el vacío. Ja 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 ja. Delicioso. Podía saborear el alma humana residual extendiéndose por su cuerpo, energizándolo. Pero de repente, algo estaba mal. Un escalofrío recorrió su columna vertebral deformada. Un temblor involuntario sacudió sus extremidades, y un hormigueo ardiente se extendió por cada célula de su ser. ¿Qué? El hueco abrió la boca para rugir, pero el sonido que salió fue un grito de agonía. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, y una energía púrpura repugnante se filtró de él como una niebla infernal. Su propio Reiryoku estaba decayendo. Descomponiéndose desde dentro. Su piel se quebró, como si se derritiera. El poder en su interior era erróneo, algo que no le pertenecía, algo que crecía y se expandía como una infección devoradora. Y luego vinieron los demás. Los demás Oyous percibieron el cambio en el aire. Percibieron la energía pútrida y decadente que emanaba de Fishbone D y se sintieron atraídos como bestias hambrientas. Primero llegaron media docena. Criaturas grotescas de diversas formas, cada una percibiendo el olor de algo inusual. Luego, llegaron docenas. Gra.
Atacaron sin dudarlo, hundiendo sus dientes y garras en el cuerpo convulsionado del hueco. El caos se apoderó del bosque mientras los monstruos se amontonaban, devorándose unos a otros en un frenesí incontrolable. Esa energía repugnante se extendió entre ellos. Los Hoyous que mordieron a Fishbone comenzaron a pudrirse al instante, y sus máscaras se disolvieron en una baba púrpura y pútrida. El rey Ryoku corrupto se extendió como una plaga, causando que cada criatura se desintegrara y se deshiciera en pedazos. El rugido de la muerte llenó el bosque. La pila de cuerpos comenzó a fusionarse, un torbellino de carne y espíritu combinándose en un solo ser colosal. La energía en descomposición se condensó y de los restos de lo devorado surgió un nuevo hueco. Una Hylian, un menos colosal, emergió de la pila de cadáveres. Pero no era una Hylian común y corriente. Tenía un solo ojo escarlata que brillaba intensamente en la oscuridad. Su máscara era una fusión de colmillos afilados, esculpidos en una sonrisa macabra, como si se burlara de la existencia misma. Se levantó, inestable, con su cuerpo envuelto en la niebla pútrida que una vez había pertenecido a Fishbone. Dentro de esa cáscara colosal, una conciencia singular había subyugado a todas las demás. Un individuo había emergido del caos, devorando y dominando la voluntad colectiva de los otros Hoyous. Los pasos de Hylian resonaron lentamente a través del bosque. Basura y... Su voz cavernosa era un murmullo distorsionado, un eco del tormento que lo había precedido. Yo, podrido. Cada palabra era un susurro de lo más profundo de su alma corrupta. Protejan, a todos. Su único ojo escarlata se movía lentamente, mirando al vacío. Impuro, basura, ¿cómo, yo, protegerlos? Cada palabra resonaba como una dolorosa repetición de lo que la había definido en su vida anterior. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Pero había algo dentro. Un deseo que ardía con más fuerza que cualquier instinto Hoyou. De ese deseo corrompido, de ese instinto distorsionado, nació un nuevo ser. Surgió de lo que una vez fue Ichigo Kurosaki. La fusión de dos convicciones opuestas. Proteger todo lo que amo de las impurezas y soy podrido, basura, debo proteger a todos de la inmunda basura que soy. La silueta de Hylian se perdió entre las sombras. Su cuerpo pútrido se movía lentamente, pero su presencia era abrumadora. Sin objetivo, sin propósito. Hylians. Una de las razas de las tres clases más bajas. Los más altos, pero también los más débiles y tontos. Las Hylians se forman cuando decenas o cientos de Hoyous se devoran entre sí en masa, y sus restos se fusionan en un Hoyou enorme y monocromático, evolucionando aún más y obteniendo un aumento de Reiatsu mucho mayor que el de los Hoyous normales. Sin embargo, este poder tiene un precio. Las Hylians generalmente no asimilan las personalidades y almas internas, lo que resulta en un ser en constante conflicto consigo mismo, actuando casi como un dron, fácilmente dominado por Hoyous más fuertes. Pero, como en todo, hay una excepción. Las Hylians con potencial evolutivo. Hylians con la capacidad de ascender en la cadena alimenticia. Estas, a su vez, se identifican por sus máscaras, que difieren de las normales, con narices puntiagudas, lo que demuestra que una de las almas y mentes de la amalgama del hueco ha superado y dominado a todas las demás. Este es el caso de la actual Hylian de Rock que deambula por las arenas y los árboles de cuarzo del bosque de Menos. Una Hylian con una extraña habilidad pasiva, que dejaba rastros de descomposición dondequiera que tocaba, era una anomalía. Basura. Podrido. Morir. Proteger. Familia. Morir. Culpa. Pensamientos de autodesprecio impregnan la mente de Hylian. En su camino, los Hylian que iban delante formaban una fila. Un comportamiento normal para los de su raza. Cuando no sentían la presión espiritual que los atraía, todos actuaban como zánganos, vagando o permaneciendo inmóviles hasta que percibían un pico de energía apetitosa. Entender. Se escuchó el gemido de una Hylian cuando las fauces del ciclópeo Hylian desgarraron su carne con un sonido grotesco y doloroso. Sin una mente alfa que expresara angustia, las Hylian simplemente rugieron en una cacofonía de angustia mientras eran devoradas vivas por su compañero. Sin dudarlo, devoró cada parte de las Hylian como si estuviera en un festín macabro, y los restos que no consumió fueron afectados por la niebla putrefacta que desprendió de su cuerpo, descomponiéndose en segundos. Cada vez que comía otra Hylian, sentía que podía pensar con más claridad.
Breves recuerdos de su vida pasada regresaban ocasionalmente, lo que solo parecía avivar su hambre. Esto continuó durante un largo e indefinido período de tiempo. El gran Hylian estaba impulsado por dos deseos. Hacerse más fuerte para proteger y consumir toda su podredumbre. Sin comprender del todo estos dos deseos paradójicos, continuó su camino. Si eso significa proteger a mis seres queridos, no me importa si me envenenan, pensó Hylian. Todo esto en su mente primitiva, junto con el breve recuerdo de un humano de cabello naranja. El Hylian de la podredumbre continuó avanzando, sus pesados pasos aplastando las arenas de Hueco Mundo. El silencio mórbido del bosque de Menos solo era interrumpido por el crujido de huesos y los gritos apagados de los huecos que se pudrían a su alrededor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que empezó a devorar. Las Hylian cayeron ante él como hojas muertas, sus máscaras disolviéndose en pus y niebla púrpura. Pero algo estaba mal. Cuanto más consumía, más sentía que algo crecía en su interior. Un pulso irregular, como si algo intentara emerger de las profundidades de su alma vacía. Cayó de rodillas, con los brazos retorciéndose torpemente. Un dolor abrasador le recorrió el cuerpo, como si algo intentara arrancarle la carne desde dentro. Y entonces, empezaron las voces. Detener. No hagas esto. Debes proteger. Las palabras resonaron como un trueno en su mente. No eran meros ecos de hambre, eran voces. Distorsionado. Reconocible. Familiar. Por un instante, su conciencia se dividió. Vio imágenes inconexas pasar ante sus ojos carmesí. Un hombre de cabello gris sonriendo orgullosamente. Una mujer con cabello largo y naranja, un rostro gentil y acogedor. Dos chicas corriendo hacia él y llamándolo. Y luego, sangre. Sangre en el suelo. Sangre en sus manos. Sangre goteando de una de las cabezas. Yo no los protegí. Hylian rugió, y su máscara se agrietó levemente por la intensidad de su propia angustia. La niebla pútrida que lo rodeaba se intensificó, extendiéndose en un radio más amplio, como si su dolor se filtrara al mundo circundante. El eco de su voz se extendió por el bosque. Otros huecos, atraídos por el grito, comenzaron a acercarse. Pero esta vez, algo era diferente. Estas no eran simplemente Hylians sin mente. Eran adjuchas. 3 figuras emergieron de las sombras, cada una irradiando un poder mucho mayor que el de las Hylians que había devorado. Sus máscaras tenían formas únicas y su presencia era impactante, como depredadores que habían cazado durante siglos. El más grande de ellos, un Ollou con estructura de lobo, ojos rojos y colmillos expuestos, levantó la cabeza y olfateó el aire. HMPH. Esto es interesante. La segunda figura, una criatura delgada con una máscara parecida a la de una serpiente, inclinó la cabeza ligeramente. Esta energía, he visto Ollous con habilidades inusuales antes, pero esto no es normal. El tercero, más pequeño que los demás pero con una mirada penetrante y cruel, se lamió los labios debajo de la máscara. Huele a podredumbre y desesperación, quizás sea una comida digna. Hylian de la podredumbre se quedó quieto un instante, observando a las 3 figuras. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. Su único ojo los analizó lentamente. ¿Son fuertes? Si los devoro, tal vez lo recuerde. Sin dudarlo, atacó. Lo único que le quedaba era hambre. Si quería proteger, necesitaba hacerse más fuerte. Incluso si eso significaba devorar cada parte de sí mismo. Podrido hasta los huesos. Muchos meses después, el bosque de Menos estaba más oscuro que nunca. Los aullidos de angustia, dolor y conflicto parecían sofocados por una densa niebla de tensión. Como si todos los antiguos superdepredadores se escondieran de un depredador común, mayor. Un ser superdepredador. ¿Pero podría siquiera existir tal cosa? ¿Algo que pudiera aterrorizar unilateralmente a todos los hambrientos de este bosque? La respuesta fue sí. Y tenía un nombre. Tenma. Un Ollou que apareció en el bosque hace relativamente poco, pero que ya había causado una devastación sin precedentes. No solo consumió y mató a los Ollous, sino que el entorno quedó reducido a podredumbre. Tenma era algo que ningún ser en este reino deseaba encontrar. Bajo el cielo oscurecido, se alzaba una monstruosa figura negra y putrefacta, que emanaba una presión abrumadora con una presencia incomparable.
Con solo observarla a distancia, las almas de los Hoyous cercanos se desgarraban. Un ser que, como un carnicero, devoraba los cadáveres de quienes se atrevían a acercarse a su Reiatsu en descomposición. Frente a ello, la sombra empezó a ganar densidad. Siguiendo los principios de la reencarnación del alma, el alma tomó una forma cercana a la que tenía en vida, reconstruyéndose a partir de lo que quedaba de su pasado. Pero para seres como estos Hoyous una restauración completa era imposible. No eran más que sueños destrozados, ruinas irreparables. Entidades fundamentalmente rotas. Perdidos en la historia, albergaban profundas lagunas en su interior. Incluso si reunieran los fragmentos dispersos e intentaran recomponerlos, las piezas faltantes jamás podrían recuperarse. Sí, quienes se perdieron jamás podrían regresar. Lo que había desaparecido jamás volvería. Lo sabían mejor que nadie. Y fue precisamente por este dolor irreversible, esta permanencia forzada, que sus existencias se distorsionaron. Fuera de este mundo vacío, ya no había lugar para ellos. Se convirtieron en aberraciones que no deberían existir. Algo anda mal, resonó una voz melancólica desde el gran ser cubierto de sombras. Su piel gris azulada y en descomposición revelaba su apariencia cadavérica. Sin embargo, exudaba más vitalidad que cualquier Hoyou. Se parecía a Shuten Douji, pero con rasgos de cadáver en descomposición. Todos desaparecieron, ¿no? ¿Murieron? ¿Quién, soy yo? GRRR, Guru, Graaya. El gran hueco, más grande que una casa, rugió hacia los cielos del bosque, tras haber devorado el espíritu de un gourmet. Ya fuera cazando o simplemente moviéndose, todo pereció y se descompuso en su presencia. Un verdadero emisario de la muerte. Sin embargo, incluso este ser parecía estar angustiado consigo mismo. ¿Podría una criatura odiar a otros y al mismo tiempo odiarse a sí misma? ¿Qué clase de ser desea proteger, pero también se ve a sí mismo como basura podrida? Era un Adjuchas, la segunda clase más alta entre los menos. Con un rugido atronador, una grieta se abrió ante el hueco, conduciéndolo hacia algo. Hogar, proteger, a todos, de la podredumbre, pero, ¿quién es, todos? Impulsado por los recuerdos de una vida pasada. Puff en tres persona. El sonido de las sandalias de madera de Urahara resonó por los tejados de Karakura mientras la niebla pútrida comenzaba a extenderse, tiñendo el aire de un púrpura enfermizo. A su lado, Yoruichi, en su forma humana, corría en silencio, con la mirada entrecerrada por la preocupación. Esto no es normal, comentó Yoruichi en voz baja, pero con urgencia. El Reiatsu está fuera de control. Ni siquiera las Hylians liberan una energía tan asquerosa. Urahara se ajustó ligeramente el sombrero rayado, su expresión más seria de lo habitual. Sí, y hay algo aún más extraño, dijo, observando la distorsión en el aire con su bastón. Este Reiatsu no solo es denso, está corroyendo el tejido espiritual de la ciudad. Los árboles, el suelo, incluso el aire. Todo se está pudriendo. Yoruichi frunció el ceño. ¿Algún tipo de habilidad Hoyou? Nunca había visto algo así, ¿será obra de Aizen? Urahara permaneció en silencio unos instantes, con la mirada oculta bajo el ala de su sombrero. La hipótesis era demasiado inquietante como para descartarla. Es posible. Aizen ya había alterado el ciclo natural de las almas antes, pero este tipo de Hoyou es diferente. No solo es poderoso. Es una distorsión andante. Yoruichi se burló, cruzando los brazos mientras ambos reducían el paso, acercándose a la fuente de la perturbación. Además, tenemos otra preocupación. Rukia fue tragada por un Hoyou y llevada directamente a Hueco Mundo junto con un humano, su voz tenía un tono más oscuro de lo habitual, y justo después, esta criatura aparece aquí. No puede ser una coincidencia. Para nada, murmuró Urahara, serio. Esto huele a manipulación. Ambos se detuvieron de repente en lo alto de un edificio, mirando hacia el campo donde la niebla era más densa. La vista ante ellos incluso hizo que Yoruichi abriera los ojos ligeramente. Ante ellos, el bosque de Karakura estaba siendo lentamente devorado por un pantano pútrido. Los árboles estaban ennegrecidos y retorcidos, el suelo cubierto de un lodo oscuro y pegajoso, y el aire era pesado, como si cada respiración le quitara energía vital. En el centro de todo se alzaba la monstruosidad. Tenma. El hueco era gigantesco, más grande que cualquier Adjuchas que hubieran visto. Su carne necrótica, de un gris azulado, emitía vapores purpúreos que corroían la vegetación circundante.
Su máscara era grotesca, parecida a la de un demonio Oni, con cuernos retorcidos y ojos que ardían de puro odio y dolor. Esto, murmuró Yoruichi, dando un paso atrás, esto está más allá del nivel de un adjuchas normal. Urahara mantuvo su mirada fija en los alrededores. Y mira el entorno, señaló con su bastón. Su mismo Reiatsu está envenenando el espacio físico y espiritual. Es como si este hueco estuviera pudriendo la realidad misma. Yoruichi apretó los puños, sus ojos dorados brillaban con cautela. Acercarse va a ser complicado. Casi me quema la piel solo de sentir la niebla desde aquí. Si nos adentramos en el rango de descomposición, ni siquiera el Shunpo puede garantizar una retirada rápida. Urahara respiró profundamente y murmuró con seriedad. No es solo la niebla, este hueco emana un dolor diferente, como si pidiera de gritos que lo detuvieran. Se quedaron en silencio por un momento hasta que Urahara agregó. Estoy casi seguro de que Aizen tiene algo que ver en esto. Pero por ahora, debemos actuar con cuidado, una estrategia imprudente podría salirnos muy cara. Mientras los dos observaban, Tenma miró fijamente el cielo nublado de Karakura, como si buscara algo que ni siquiera él recordaba. Sea lo que sea esta cosa, dijo Yoruichi en un tono sombrío, no podemos dejar que llegue a la ciudad. Urahara sonrió levemente, aunque sin su tono juguetón habitual. Bueno, parece que hoy bailaremos con la muerte. Pero primero, ¿qué tal si llamamos a algunos viejos amigos? Yoruichi asintió con firmeza. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos conseguir. Y entre las sombras de la niebla pútrida, la mirada de Tenma los encontró. No era la simple mirada de una bestia, sino la de alguien que, incluso en su forma monstruosa, reconocía un fragmento de lo que una vez fueron. Y Kurosaki susurró Urahara, sintiendo un eco de un recuerdo lejano dentro de ese Reiatsu familiar y pero corrupto. Punto de vista de Tenma. ¿Por qué? ¿Duele y cómo? Tenma no entendía por qué había venido a esta ciudad, pero sabía que no era casualidad. Sus recuerdos estaban fragmentados, pero sabía que había una conexión. Insectos y todos tan inútiles como los que contaminan esta tierra y... Bien. Hola. Señor Adjuchas, ¿está consciente? Una voz irritante y cantarina llegó a Tenma desde los bordes de su niebla de alcance relativamente corto. ¿Quién era esta basura? Punto de vista en tercera persona. Basura. La voz silenciosa e indiferente del hueco resonó por el bosque, provocando escalofríos en la espalda de Urahara. Había estado intentando evaluar al hueco basándose en sus acciones. Como aún no había atacado, quería comprender sus razones si las tenía y, en función de ellas, contenerlo o purificarlo. Pero al oír la voz del hueco, sus instintos gritaron: ¡corre! Hacia él. Te has portado mal, amigo mío. Urahara volvió a hablar, con un tono ligero y juguetón. Este bosque está muy cerca de la ciudad, ¿sabes? Y que yo sepa, las almas débiles no saciarían tu hambre. No necesitas canibalizar en esta etapa de tu evoluti. Callarse la boca. Por suerte, o quizás siglos de instintos perfeccionados, Urahara apenas escapó de la línea de visión de Tenma. Eso y sentí como si las fauces de una bestia de otro mundo me devoraran por completo. Al mirar hacia atrás, al lugar donde había estado hacía unos momentos, todo en esa zona se estaba deteriorando. No había duda de que este fenómeno se manifestaba en todo lo que entraba en contacto. La vista, la respiración, cualquier concepto de tacto parecía llevar esta maldición. Sus ojos carmesí movieron lentamente hacia un lado. Y entonces, mientras contemplaba la imagen, el hueco murmuró con calma. Desaparecer. ¿Lo volvió a ver? No, y el monstruo capaz de pudrirlo todo con la mirada apartaba la mirada, como si le disgustara verlo. Una pequeña ventaja para Urahara. Yoruichi observaba desde las sombras, esperando la oportunidad de atacar, pero un monstruo capaz de desintegrar no solo su entorno, sino también lo que veía, era demasiado peligroso. Usando Shunpo para distanciarse, Urahara reapareció junto a Yoruichi. ¿Y bien? ¿Tienes algún plan?, preguntó la mujer gato. Urahara frunció el ceño mientras pensaba. Todavía no, ninguna que no implique bombardearla desde una distancia segura fuera de la ciudad. Pero eso sería casi imposible sin alertar a terceros. Además, el ex capitán Itendero miró hacia la abertura del Senkaimon en la frontera de la ciudad.
Parece que han llegado nuestros refuerzos, aunque no estén aquí específicamente por nosotros. Ven, Yoruichi-chan, veamos cómo se desarrolla esto, parece que, la cosa se va a poner interesante. ¿De qué estás hablando? Preguntó Yoruichi, volviendo la mirada hacia donde señalaba Urahara. ¿Aizen? Sí. Sousuke Aizen estaba allí, acompañado por otros 3 capitanes. Capitanes de POF. Aizen, con una sonrisa serena, observaba la niebla pútrida a lo lejos. Su mirada serena se fijó en el centro de la perturbación espiritual. Así que aquí es donde ocurre la distorsión, comentó con voz suave pero cargada de interés. A su lado, Jin mantenía su sonrisa pícara y sus ojos medio cerrados. Menudo vacío, capitán? Hace que las Hylian parezcan conejitas asustadas, bromeó Jin, pero Ukitake permaneció serio, impasible ante el tono. Este no es un Olyou normal, dijo Ukitake con una mirada sombría. Su Reiatsu está desestabilizando el flujo espiritual de la ciudad. Itsugaya se cruzó de brazos y miró hacia adelante, irritado pero sereno. Si esto continúa, podría extenderse a la ciudad y corroerlo todo. No es solo una amenaza local. Y lo más extraño es que no se comporta como un hueco típico. Jin miró de reojo a Itsugaya. ¿Qué quieres decir, pequeño Toshiro? Itsugaya sintió que una vena se contraía en su frente. A su lado, Soifon frunció el ceño mientras miraba al imponente Tenma en el horizonte, luego continuó hacia Toshiro. No ha cazado almas desde que llegó aquí. Está, simplemente quieto. Casi como si estuviera esperando. Aizen fingió reflexionar, aunque su interés era más personal. Sabía que había algo especial en ese Olyou. Su mente calculó las piezas del rompecabezas, y un leve destello de satisfacción apareció en su mirada. Tal vez ya consiguió lo que quería, murmuró Aizen, más para sí mismo. Ukitake mantuvo sus ojos en el monstruo en la distancia y negó con la cabeza. Cualquiera que sea el motivo, no podemos permitir que esto se propague. Itsugaya ya tenía su mano en la empuñadura de su Zanpakudo, listo para actuar. Capitán Aizen, usted está a cargo de esta misión. Deberíamos esperar órdenes de la Central 46 o. No, interrumpió Aizen con voz serena. Ya nos han autorizado a neutralizar la amenaza con todos los recursos disponibles. Soifon se burló antes de sacar su Zanpakudo. Preferiría acabar con esto rápido, pero el hueco parece estar protegido por una niebla venenosa. Neutralizarla sin dañar la ciudad sería lo ideal. Sí, pero la clave está en el cómo. Ukitake suspiró, mirando brevemente a Soifon antes de volverse hacia Aizen, con recelo. Sin embargo, rápidamente volvió a centrarse en el imponente Olyou. La niebla púrpura comenzó a expandirse lentamente, tragando más bosque y amenazando con llegar a las afueras de la ciudad. Itsugaya dio un paso adelante, decidido. Si no actuamos ahora, tendremos que evacuar todo Karakura. Jin simplemente sonrió, desenvainando ligeramente su Zanpakudo. Bueno, entonces, ¿y le daremos la bienvenida a nuestro nuevo amigo? El capitán le gruñó con irritación. No es broma, Ichimaru. Pero incluso antes de que pudieran moverse, todos sintieron un profundo escalofrío. El Reiatsu de Tenma los presionó como una marea negra. Y entonces, resonando una vez más en el aire, un susurro bajo lleno de un dolor y un odio inconmensurables. Y proteger y. Jin levantó una ceja. ¿Proteger? Repitió intrigado. Ukitake abrió los ojos ligeramente. ¿Eso fue, discurso? ¿Es autoconsciente? Lo sea o no, nuestro deber es eliminarlo, gruñó el líder del Onmitsukidon, irritado por el peligroso Olyou. Aizen sonrió levemente, pero sin humor. Consciente de sí mismo y roto, susurró. Y en ese momento, la mirada de Tenma atravesó la niebla pútrida y se fijó directamente en Aizen. Pero había más que solo furia o instinto. Había algo impersonal. Punto de vista de Tenma. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Yo y conozco este olor y conozco esta cara y. La máscara se retorció, y tenues murmullos resonaron en su garganta. Recuerdos lejanos, una noche lluviosa, una espada, una chica que intentó protegerlo brillaron y se desvanecieron como chispas. No pueden acercarse, no, morirán. Sus ojos ardientes se fijaron en los capitanes y, por un instante, en medio del autodesprecio y el dolor, algo más puro emergió. Yo, te, detendré. Y sin previo aviso, el Reiatsu pútrido explotó como una ola de descomposición.
Los árboles se marchitaron al instante y el suelo se agrietó mientras Tenma alzaba lentamente su gigantesca espada, clavándola en la tierra ante él. Una risa baja y sin alegría escapó de su garganta. Impuro, protector, tonto, murmuró para sí mismo, como burlándose de su propia existencia. Puff en 3 personas. Los capitanes entraron en alerta máxima mientras la energía fluctuaba violentamente. Desde lejos, Urahara observaba tensamente. Va a atacar todo lo que le rodea para evitar que alguien se acerque, dijo en tono sombrío. Y lo peor, añadió Yoruichi, es que no se trata de un Oyou que actúa por hambre. Es alguien que intenta aislarse. Un Oyou con deseos de suicidarse. Urahara agarró su bastón con fuerza. Y lo que es peor y no es un adjuchas cualquiera. Siento que posee algo y más grande. ¿Qué hacemos? Urahara frunció el ceño antes de mirar al siempre sonriente Aizen. Nos retiraremos. Si las cosas empeoran, intervendremos. Pero dudo que Aizen quiera revelar todas sus cartas aquí. Probablemente este Oyou será reprimido por él. Con eso, ambos desaparecieron de la escena a través de Shumpo. La niebla pútrida se expandió explosivamente, empujando contra el Reiatsu de los capitanes como si el mismo Ecomundo estuviera tratando de tragarse a Karakura. Ukitake fue el primero en moverse, desenvainando su Zanpakutou con seriedad. Prepárense. Atacará sin dudarlo. Antes de que sus palabras resonaran por completo, el suelo explotó bajo el peso del Reiatsu de Tenma. Una marea de podredumbre y lodo púrpura surgió como un muro viviente, intentando atrapar a los 4 capitanes. Itsugaya, rápido en su análisis, reaccionó primero. Bankai. Daiguren y Ourinmaru. Con su Bankai activado, el joven capitán lanzó inmediatamente su defensa contra los adjuchas. Senen y Ourou. El aire a su alrededor se congeló al instante, formando docenas de pilares de hielo que sellaron parte del lodo que avanzaba. Pero incluso congelado, la sustancia pútrida seguía corroyendo el hielo. Esto no es solo Reiatsu contaminado, Itsugaya abrió los ojos de par en par. Es como, veneno espiritual. Y Tenma avanzó. Fue un movimiento brutal pero preciso, asestando un golpe devastador con su gigantesca espada negra, que cortó el espacio en un arco horizontal. El aire crepitó y la niebla pútrida se expandió con el golpe, como si fuera una extensión de su espada. Ukitake levantó su Zanpakutou con ambas manos. Sougyo no Kotowari. Fuertes corrientes de energía brotaron de su espada, interceptando el ataque y redirigiendo parte de la energía pútrida. Aún así, el impacto agrietó el espacio bajo sus pies y empujó a los capitanes hacia atrás. Es demasiada potencia bruta. Murmuró Ukitake, tosiendo sangre. Este Oyou no solo busca ganar, busca arrasar con todo el campo de batalla. Puff Tenma. Morir. Todos ustedes. Desagradable. No. Proteger. La rabia y la confusión se mezclaron en caos dentro de la mente fragmentada de Tenma. No pasarán. Su voz gutural sonaba como un trueno distorsionado. Cada palabra tenía la fuerza suficiente para romper el Reiatsu que lo rodeaba. Yo soy, el protector. La imagen de 2 chicas destelló en su mente. El miedo en sus ojos. La compasión. El recuerdo se desvanecía, pero el sentimiento persistía como una llama moribunda. No puedo dejar que mueran. El hueco volvió a alzar su espada y la clavó en el suelo. Al instante, el terreno se pudrió, creando un círculo oscuro donde raíces negras y espectrales comenzaron a alzarse y atacar indiscriminadamente. Puff 3 persona. Va a convertir todo el bosque en un campo de batalla venenoso, comentó Aizen con un brillo curioso en los ojos. Interesante, hasta las plantas se están convirtiendo en extensiones de él. TCH, hueco asqueroso. Soifon era la más limitada entre los capitanes, ya que sus ataques debían ser a distancia con armas para evitar el contacto con el veneno corrosivo. Itsugaya saltó, esquivando una raíz negra que intentaba atravesarlo. Ese cabrón está hundiendo toda la ciudad en la podredumbre. Gritó. Ukitake ya estaba al lado de Itsugaya, protegiéndolo del lodo oscuro y venenoso, mientras Jin avanzaba sigilosamente desde los flancos, asestando cortes rápidos. Shinso. La Zanpakutou de Jin se extendió, perforando uno de los grotescos zarcillos con forma de espada, pero aún así, el lodo negro se retorció e intentó envolver la espada. Asqueroso, murmuró Jin, retirándose.
Tenma rugió y en su boca comenzó a acumularse una energía púrpura. «Cuidado», gritó Ukitake. «Cero». Pero lo que surgió fue algo más. Tenma disparó un cero pútrido y en espiral que no solo destruyó todo a su paso, sino que también dejó un rastro de niebla venenosa y corrosiva. La explosión arrasó la mitad del bosque, obligando a los capitanes a dispersarse rápidamente. Aizen se mantuvo firme, esquivando el ataque con un movimiento calculado. Mientras el cero se disipaba, sonrió y murmuró en voz baja. «Estás luchando para mantenernos alejados, interesante. ¿Tienes miedo de lo que traemos o de lo que podrías hacer?» Tenma solo gruñó, agarrando su espada aún más fuerte. «Puff Tenma. No. Los recuerdos eran destellos». «Rukia, hermanas». La confusión carcomía su cordura, pero su determinación era inquebrantable. «No, no puedo fallar». Aún corrompido, aún destrozado por dentro, Tenma se puso de pie y enfrentó a los capitanes. No era solo una bestia salvaje. Él era Ichigo, perdido en una pesadilla sin fin. ¿Por qué me viene esto? No entendía. ¿Por qué los recordaba? ¿Quiénes eran? Ah, recuerdo, quería morir, para expiar mis pecados, pero, no puedo, aunque me fuerce, me obligué a vivir. ¿Pero por qué recuerdo esto ahora? Sobre su piel, sintió que se desgarraba al tiempo que brotaba sangre sucia. Y pronto, más ataques lo rodearon, explotando en su cara con un destello. Anteriormente con los capitanes. Punto de vista Ukitake. Aún estamos limitados por el sello, pero estoy seguro de que podemos acabar con esto con un ataque suicida, uno que signifique la vida o la muerte para todos nosotros y para esta ciudad. Así que estamos en el mismo barco. Por lo tanto, las condiciones para Mishikai están dadas. Solo queda guiarlos en esta dirección. En otras palabras, si me lo das, todos en esta ciudad sobreviviremos. Aunque escupa sangre, nuestro plan funcionará. Vamos. Antes de que el Oyou pudiera mirar en esta dirección, 3 Zanpakuh me atravesaron en ese momento. Sus golpes me alcanzaron con precisión. Perfecto. Apóstrofo. Con el impacto extremo, todos los sonidos y sensaciones a mi alrededor desaparecieron. En este mundo donde incluso el tiempo parecía detenerse, incluso la existencia de mi propio cuerpo se volvió incierta, pero... perfecto. Todo ha salido como se esperaba. Con este simple movimiento, podemos compensar nuestra falta de potencia de fuego, que hasta ahora parecía imposible de superar. En lugar de aplausos, oigo claramente las voces de mis compañeros. No importa. Ahora, definitivamente estoy de pie, enfrentándolo todo. Si ese es el caso y si logramos recuperarnos así, este será sin duda el factor decisivo. Y entonces sí. Capitán Ukitake. Jushiro-san. Capitán Jushiro. Vamos a hacerlo. Para lograr la victoria, levanté mi Shikai con toda mi determinación. Sougyo no Kotowari. Con un grito que recorrió toda mi alma, desaté el contraataque más fuerte y poderoso posible. No había duda de su poder. Se convirtió en un golpe inevitable. Apóstrofo. Acaba con esto. Confío en ti, Jushiro-san. Su confianza y la conclusión es clara. Esto es, sin duda, un golpe letal. En todo sentido, no hay defectos, y lo que pronto veremos será solo una cosa. Al final de esta explosión en el bosque, cuando se asiente el polvo ascendente, lo que seguramente se extenderá ante nosotros será un páramo vacío, donde el objetivo habrá sido completamente aniquilado. Con absoluta certeza todos pensaban así. Imaginar otro resultado era imposible. Es por eso. Todos nos quedamos sin palabras ante el absurdo que allí se mostraba. Puff 3 persona. Jajajaja, ya me acordé, creo que es porque, me enfrentó a estos supuestos capitanes, 4 de ellos, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? Todos los capitanes abrieron los ojos de par en par al oír por primera vez una emoción en la voz del hueco. El gigante, que parecía una montaña, tenía una sonrisa siniestra y parecía estar muy vivo. ¿Todo este esfuerzo, solo para arrancarme la armadura? Por primera vez desde que se enfrentaron al capitán comandante, los capitanes sintieron todo el peso de las palabras otro nivel mientras miraban al gigante Oyou, que de repente pareció alcanzar los cielos. Él, que debería haber sido convertido en polvo, ahora estaba con la piel herida y sin su armadura natural, pero y vivo, y aún más racional y emotivo que antes. Punto de vista Ukitake.
Fue entonces cuando, por primera vez, comprendí el verdadero significado de la expresión estar en un nivel diferente. Eso en sí mismo fue una distorsión, Tomofied. No me vengas con eso. El hecho de que haya repelido los ataques anteriores se debió únicamente a que provenían de un orden inferior. Ahora que parece haber trascendido a este nuevo nivel, ya no es posible hacerle daño. Además, la posibilidad de repeler sus ataques de nuevo es absolutamente nula. Que todo se pudra. Que se convierta en polvo. Igual que yo, que no soy más que basura. La espada del gigante, presionando contra el cielo, se balanceó hacia abajo. Antes de eso, todos estábamos congelados y... ¡Saa! Desde el rabillo del ojo pude ver que ambos brazos de Soifón fueron arrancados. Con un solo golpe, toda lógica dejó de tener sentido. Todas las posibilidades quedaron sumergidas en la corrupción y el veneno. Maldito seas. Entonces, Toshiro fue envuelto por la onda expansiva generada. Aunque se podría decir que evitó un impacto directo, esto probablemente condujo a un resultado aún peor, ya que quedó sumergido en una melancolía de proporciones inusuales. Maldita sea. Además, Jin también se vio afectado y fue arrojado lejos. No sé exactamente qué tipo de situación podría desencadenar esto en Jin. Sin embargo, una cosa es segura. Sin duda dejará una huella decisiva y, en cualquier caso, no saldrá ileso. Entonces, Yoi no, precisamente por eso, solo Yoi. No subestimes al Seireitei. Sin retroceder ni un paso, afronté todo el peso del rey Ryoku corrupto. Gaa. No me rendiré. No me rendiré, no moriré. No me rendiré, pase lo que pase. Pase lo que pase, repeleré esto. De lo contrario, lo que quede de mis amados subordinados morirá, ¿verdad? Es inútil. Incluso mi propio grito desesperado fue ahogado, tragado por la oscura corriente de la sombría melancolía. Una maldición tan fuerte que me hizo querer arrancarme las orejas sacudió los alrededores y una ola de corrosión aún más devastadora que la anterior se acercó. Fue en ese momento cuando la palabra desesperación, insuperable y desesperanzada, pareció apoderarse de todo. ¡Ah, qué tragedia! Desde lejos, Aizen observó a sus colegas siendo consumidos por el veneno. ¡Ah, qué frío, capitán! ¡Ah! A su lado, Jin, que había logrado escapar del rango como el zorro que es pero aún estaba afectado por el ataque, trató de mantener su sonrisa rota. El hueco que los precedía había derrotado a 3 de los 5 capitanes enviados. Incluso con más de la mitad de su poder sellado, seguía siendo una hazaña excepcional. ¿Al capitán comandante no le gustará esto? Jaja, ¿cuál es tu plan, capitán Aizen? Jin parecía dispuesto a huir, y Aizen no lo culparía. Incluso él prefería evitar luchar contra semejante ser. Sobre todo al ver su brazo, ahora un muñón deformado y podrido, que se había visto obligado a arrancar para evitar la corrosión total. Esperemos, después de todo, mira. Ya se va. El capitán señaló hacia donde estaba el hueco, y al mirar, Jin se dio cuenta de que tenía razón. El hueco que había sometido a 4 capitanes del Gote y 13 simplemente se marchaba, satisfecho. Aizen miró con avidez, mientras formulaba planes mientras observaba a Loyou. Qué fascinante, en verdad. Aterrador, murmuró Jin. Vamos, Jin. Necesitamos ayudar a nuestros aliados. Creo que quizás necesites ayuda tú también, Sousuke. Oh, hola, Urahara-san. A su lado, el comerciante permanecía de pie en la oscuridad, mientras detrás de él, su equipo transportaba los cuerpos caídos. Yoruichi estaba furiosa mientras cargaba a su ex subordinado gravemente herido. Itesai cargó a Toshiro y Yukitake sobre sus hombros. Vamos, capitán Aizen, después de todo, necesitamos hablar, ¿no? Los 2 hombres se miraron fijamente hasta que Aizen se ajustó las gafas y sonrió levemente. Por supuesto, todo por el bien de nuestros aliados. Por el momento, una tregua es bienvenida. Ambos grupos desaparecieron por Shunpo. Y tras estos acontecimientos, en poco tiempo, este nuevo eco se ganó un nombre temido en la sociedad de almas. Tenma Akuro, el camino malvado del demonio celestial. Meses antes del capítulo anterior. El aula de la escuela Karakura estaba como siempre. Animada y bulliciosa. Sin embargo, Rukia sentía algo extraño. Después de esa noche, tuvo que pedirle ayuda a cierto tendero para corregir su error, otro más. Y por eso, tuvo que enmendar su error.
Había asumido el rol de estudiante de intercambio, pero aún se sentía muy fuera de lugar en ese ambiente. Se sentó en su nuevo escritorio, con la mirada vagando por los rostros desconocidos de los estudiantes. No tardó mucho en sentir una mirada curiosa sobre ella. Hola. Eres nuevo aquí, ¿verdad? La voz provenía de una chica de pelo corto y mirada penetrante. Rukia levantó la mirada, manteniendo su expresión neutral. Sí. Mi nombre es Kuchiki Rukia. Soy Arisawa Tatsuki, respondió la chica con una leve sonrisa antes de señalar con la cabeza a la figura que tenía a su lado. Y ella es Inoue Orihime. Rukia miró a la chica de cabello largo y naranja. Tenía una sonrisa amable en los labios, pero sus ojos... Había algo detrás de ellos. Algo atrapado en un espacio entre la tristeza y la esperanza. Encantada de conocerlos a ambos, dijo Rukia, manteniendo su postura controlada. Si necesitas algo, no dudes en preguntarnos. Orihime sonrió, pero su tono era un poco más suave de lo que Rukia esperaba. Un silencio permaneció en el aire por un momento. Rukia se dio cuenta de que ambas chicas la estaban escrutando de forma extraña, como si buscaran algo dentro de ella. No tardé mucho en entender por qué. Ella no era solo una estudiante nueva. Ella estaba sentada en el asiento vacío de Kurosaki Ichigo. Un asiento que nadie había llenado desde la noche en que murió. Maldita sea y otro de mis fracasos y, en cierto modo, el día transcurrió de una manera monótona y borrosa. Las clases transcurrían como una neblina, y Rukia observaba todo en silencio. Sin embargo, en su mente, solo había una pregunta. ¿Por qué Suhigai parecía extraño? Desde su llegada, algo no marchaba bien. Su cuerpo humano se sentía más pesado de lo debido, como si estuviera sellado. Podía sentir la presencia espiritual a su alrededor, pero no podía manipularla como antes. Y luego, durante el descanso, lo vio. Cuando Orihime cruzó las piernas mientras giraba en su silla del aula, su falda se movió ligeramente y Rukia notó la herida. La marca oscura en su muslo. Una cicatriz deformada e irregular, como si algo hubiera marcado su cuerpo, muy similar a una imano. Una herida hueca. Rukia contuvo la respiración por un segundo. Orihime notó su mirada y parpadeó. Oh, esto. La niña sonrió, tirando de su calcetín para cubrir la cicatriz. Me lastimé hace un tiempo, dijo, sin rastro de preocupación en su voz. Tatsuki frunció el ceño. Fue hoy, ¿verdad? Orihime miró hacia otro lado. La conversación adquirió un tono más pesado. Fue esta mañana, Tatsuki dudó, mordiéndose el labio. El aire a su alrededor se volvió más frío. Rukia observó a los dos. Había algo roto en ellos, algo que ella reconoció. El dolor de la pérdida. Sabía que debía preguntar más sobre lo sucedido. Sobre la herida. Pero algo dentro de ella le decía que esperara. Por ahora lo único que podía hacer era mirar. Silenciosamente. Hasta que descubrió lo que estaba pasando. Y porque, por primera vez desde que llegó a Karakura, sintió una extraña premonición de que algo muy, muy malo estaba a punto de suceder. El cielo de Karakura estaba sombrío esa noche. Un viento frío soplaba por las calles silenciosas, mientras que dentro de un pequeño apartamento, la suave risa de dos amigos rompía el silencio. Orihime y Tatsuki estaban en plena pijamada. La comida, no hecha por Inoue, estaba esparcida por la mesa, junto con las conversaciones. Pero tras las sonrisas, el silencio persistía entre ellos. Ambos sufren un dolor silencioso, la pérdida de un querido amigo, aunque hayan pasado meses. Orihime sostenía una taza de té, con la mirada fija en el vapor que se disipaba en el aire. Tatsuki, a su lado, hablaba de algo, probablemente un recuerdo tonto de cuando eran niñas, pero su voz sonaba distante. El dolor era así. Incluso cuando la vida intentaba seguir adelante, había momentos en que el peso del pasado era abrumador. Y entonces, comenzó la pesadilla. Un escalofrío extraño se extendió por la habitación. Tatsuki se estremeció y frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Orihime jadeó. Su cuerpo se puso rígido. Algo había allí. Algo invisible, algo mal. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir dedos espectrales aferrándose a su alma y, en un instante, sintió que algo le atravesaba el pecho y la arrancaba de su propio cuerpo. El mundo dio vueltas, su visión se oscureció por un instante, y cuando se dio cuenta, se estaba mirando a sí misma.
Su propio cuerpo yacía inmóvil en el suelo. No, no, no. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Su corazón se aceleró al sentir una presencia detrás de ella. Y entonces lo vio. Esa figura gigantesca, serpenteante y grotesca, con su máscara pálida y agrietada. Los ojos vacíos y hambrientos. Pero y por alguna razón y ella y sabía y... Orihime. Una voz que resonó en un rugido angustiado pronunció su nombre. Sora y... El hueco Sora. Avanzó. Tatsuki gritó al ser arrojada contra la pared. Orihime intentó correr hacia ella, pero su propio cuerpo espiritual se sentía pesado y lento. Y entonces, de repente, una espada brilló en la oscuridad. Bakumono. Sai. Orihime giró la cabeza justo a tiempo para ver a Rukia avanzando. Su pequeño cuerpo irradiaba determinación. Su golpe fue rápido y preciso, pero no pasó nada. El Orou Sora rugió y, en un solo movimiento, golpeó al Shinigami con fuerza. El impacto fue brutal. Rukia salió despedida hacia atrás, su cuerpo se estrelló contra el suelo y rebotó contra la pared de la casa, atravesándola como papel con un golpe sordo. Tosió sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada. Mi cuerpo, mis poderes, ¿por qué no funcionan? Orihime observaba desesperada. Rukia intentó levantarse, pero estaba herida. El hueco los acosaba. Era el fin. No. No podía terminar así. Ella quería vivir. Ella quería... para protegerla. Orihime. Rukia se movió. Aunque herida, no dudó. El hueco abrió la mandíbula y se abalanzó para devorar a Orihime. Pero antes de que sus dientes pudieran cerrarse, Rukia se abalanzó sobre ella. El dolor fue inmediato. El hueco hundió sus colmillos en su carne, su presión espiritual aplastándole los huesos. El sabor a sangre le llenó la boca. Orihime gritó, aferrándose desesperadamente a Rukia, negándose a soltarla. El dolor ya no importaba. Rukia sabía que no sobreviviría. Pero si pudiera salvarla. Con lo que le quedaba de fuerza, agarró la mano de Orihime e intentó transferir sus poderes mientras alzaba su katana. La Shinigami cerró los ojos, concentrándose con todas sus fuerzas. Pero antes de que pudiera completar el proceso, la oscuridad se apoderó de ella. Momentos antes con Urahara. Se suponía que sería una noche normal, sin problemas, pero en la calma de su pequeña tienda, Kisuke Urahara abrió los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba mal. Se quedó quieto un momento, con los dedos apretados alrededor de su abanico cerrado. Sus ojos, ocultos bajo el ala de su sombrero, se entrecerraron. No se trataba simplemente de una perturbación común en el Reishi. Pero el pico y la posterior caída del Reiatsu de Rukia fue la advertencia final de que algo está mal allí. Urahara se puso de pie de un salto. Con un movimiento rápido, agarró su bastón y corrió hacia la salida. Su cuerpo se movía demasiado rápido para ser seguido por ojos humanos. No necesitaba revisar su radar espiritual. Él lo sintió. Y cuando sus sandalias tocaron los tejados de Karakura, un escalofrío frío recorrió su pecho. Era la casa donde había sentido la caída del Reiatsu de Rukia. El aire se densificó. El siniestro Reiatsu que emanaba de allí no era como el de un Olyou común. Era algo retorcido. Algo profundamente erróneo. Y entonces gritó. No. Llegó su cuerpo al límite. Su Shun recortó la distancia en segundos. Pero cuando finalmente llegó a su destino, ya era demasiado tarde. Lo primero que vio fue sangre. El cuerpo de Rukia quedó suspendido en el aire, la grotesca mandíbula del hueco la sujetaba junto con la chica de cabello cobrizo. Ambas eran aplastadas al mismo tiempo, como presas atrapadas en una trampa ineludible. Orihime abrazó a Rukia. Tenía los ojos muy abiertos, pero no por terror, sino por algo más profundo. Aceptación. El hueco levantó la cabeza y con un movimiento brutal abrió una garganta. No. Urahara cargó hacia adelante. Rukia. Levantó su bastón, preparándose ya para separarlos de un golpe. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, antes de que pudiera actuar, las mandíbulas se cerraron herméticamente. Y con un sonido grotesco, el serpenteante hueco se hundió en la oscuridad. El portal se cerró. Urahara se detuvo bruscamente, con el brazo aún extendido y los ojos abiertos bajo la sombra de su sombrero. Y luego lo único que quedó fue el silencio. No parpadeó.
No respiró. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Todo lo que quedó fue un único charco de sangre en el suelo. La única prueba de que habían estado allí. El hombre vestido de verde bajó lentamente la mano y el abanico se le resbaló de los dedos. No necesitó preguntar a dónde iban. Él ya lo sabía. Hueco mundo. Pero había algo peor que eso. Algo que hizo que incluso su experimentado corazón se encogiera. Había visto morir a muchos. A muchos se los habían llevado. Pero nunca, así. No debería haber sido más que un simple hueco. Pero, por su culpa, como si algo, o alguien, hubiera estado manipulando todo desde el principio. Urahara apretó los dientes. Dentro de su mente solo resonaba una cosa. Había fracasado. Con Rukia. El hueco se los estaba llevando. Después del grito de Urahara, el mundo de Rukia se oscureció. Dolor. Calor. El cuerpo de Orihime estaba contra el de ella. Los brazos de la niña la rodeaban. Un suave abrazo. Una calidez familiar. Viejos recuerdos se mezclaban con dolor. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la abrazó con tanta ternura? Un nombre le vino a la mente. Un nombre olvidado hace mucho tiempo. Sintió los dientes del hueco presionando su cráneo. Sintió cómo sus huesos se rompían, cómo su carne se desintegraba. El calor de Orihime se mezcló con el suyo. Fue como antes. Antes de que todo se derrumbara. Antes de perder lo que más amaba. Antes de ser arrancada de su pobre vida en Rukon. Antes de ser abandonado por ella. Con su último aliento, sus ojos se cerraron. Y, en un débil susurro, llamó. Isana. Entonces, la oscuridad la consumió. Caliente, ¿y por qué ella y ellos sí? ¿Se sentían tan calientes? Ellos sí habían sentido ese calor antes y... ¿Hermano? ¿Hermana? ¿Cuál es correcto? ¿Tenían la compañía de un hombre o de una mujer? Qué confuso. Caliente y mucho calor y... se sentían como un cadáver en llamas siendo incinerado. Dolor y... ¿por qué duele? Lo odiamos. Queremos la aniquilación total. Morir. Caliente. Hermano, ayúdame. Hermana, no me dejes. ¿Quiénes somos y nosotros? Madre. Y... Messi. ¿Quiénes eran? Somos impuros y... odio, los odiamos y... pero hoy los amamos y... hermano y... hermana y... ayúdanos. En las profundidades de la amalgama de almas de los Hoyous dentro de Sora, un deseo fue concedido. Un destello en la oscuridad. Un deseo de comodidad y calidez, pero al mismo tiempo, egoísta. Quiero ser la luz que guíe a mis seres queridos para que no pierdan el rumbo. En lo más profundo de aquel montón de almas, todos se sintieron abrazados y... llamas. Una llama que, mientras los quemaba, los consolaba. Y de ese montón de almas quemadas, nacieron dos almas. Un ser que, mediante un método que desafiaba las reglas del mundo, había evolucionado a través de 3 etapas en segundos. Era una guerrera rubia, gigante y feroz, con piel de no muerta, con 4 brazos, que vestía una máscara de demonio y una armadura samurái tradicional japonesa. La mitad inferior de su cuerpo es difícil de describir y, para simplificar, resulta repugnante y repulsiva. Era como un cadáver de fuego. Una flor de fuego resplandeciente a la luz de la destrucción. Hermano, ¿dónde estás? El ambiente era tenso en el escondite oculto bajo la tienda de Urahara. El aire transportaba el olor metálico de la sangre y el peso de una amarga derrota. Maldita sea, Yoruichi apretó los puños mientras observaba a Soifon inconsciente, envuelta en capas de vendaje psíquido restaurador. Incluso con los recursos de Urahara, la gravedad de las heridas hacía que la recuperación fuera lenta e incierta. Itsugaya, a su lado, estaba sumido en un coma gélido. Su piel pálida contrastaba con las marcas ennegrecidas de la corrupción venenosa que aún intentaba consumir su cuerpo. Ukitake había sido estabilizado, pero ocasionalmente tosía sangre, incluso inconsciente, luchando contra las secuelas de la batalla. Este veneno no se parece a nada que haya visto antes, murmuró Tesai mientras manipulaba sellos de purificación sobre el cuerpo del joven capitán. No es solo veneno, añadió Urahara, frunciendo el ceño. Es corrupción espiritual. Algo que intenta reescribir la esencia misma de su Rei Ryoku.
¿Habías visto algo así antes, Kisuke? Preguntó Yoruichi. No, pero Aizen ciertamente lo ha hecho. En ese momento, unos pasos suaves resonaron en la habitación silenciosa. Hablando de mí. La voz pausada de Sousuke Aizen llenó el espacio mientras salía tranquilamente de la entrada del laboratorio. Jin lo seguía de cerca, con un brazo vendado y el otro perdido, pero aún con esa sonrisa ambigua. Urahara no dudó en apuntar con su bastón a Aizen. Dame una buena razón por la que no debería acabar contigo ahora mismo. Aizen sonrió, ajustándose las gafas con serenidad. Porque sería un desperdicio de recursos, Kisuke. Además, creo que querrás escuchar lo que tengo que decir. Yoruichi dio un paso adelante con los ojos encendidos. ¿Manipulaste ese Ollou, Aizen? ¿Fuiste tú quien creó esa cosa? Aizen meneó la cabeza, divertido. Me encantaría reivindicar semejante obra maestra, pero debo admitir que esa criatura no es obra mía. Aunque, lo confieso, es fascinante. Jin levantó una ceja pero permaneció en silencio. Urahara apretó con más fuerza el bastón, desconfiado. ¿Esperas que crea eso? Sousuke se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, sí. Porque no tengo nada que ganar con la destrucción ciega que Ollou está causando ahora mismo. Al contrario, se ha escapado a todo control. No forma parte de mis experimentos ni de mis ambiciones. Luego esbozó una leve sonrisa. Y para ser honesto, tengo tanta curiosidad como tú. Y hay más. ¿Más? Yoruichi entrecerró los ojos. La desaparición de Kuchiki Rukia continuó Aizen, con un tono más sombrío. Seguro te preguntas dónde está, ¿verdad? El silencio cayó como una espada. ¿Y qué sabes tú al respecto? Preguntó Urahara. Solo sé que no fue esa criatura quien se la llevó, respondió Aizen. De hecho, otro Ollou se la llevó justo delante de tus narices. ¿Estás diciendo que son dos? Preguntó Tesai tensa. ¿Dos, o más? Aizen dejó la sugerencia flotando en el aire como veneno goteando de sus palabras, sonriendo como si disfrutara de la tensión que todos habían adquirido. Lo que vimos hoy no es el único depredador suelto en nuestro tablero. Urahara sabía que Aizen no era confiable, pero algo en su forma de hablar era profundamente inquietante. Parecía genuinamente intrigado. Casi emocionado. Como un niño ante un juguete nuevo. ¿Qué quieres realmente con esto, Aizen? Preguntó con voz seria y calculadora. Oh, Kisuke, Aizen sonrió, girándose ligeramente hacia un lado. Solo quiero aprender. Evolucionar. Sus ojos brillaban con ambición. Al lado de Aizen, Jin sonrió. Este juego apenas está comenzando, ¿no? Aizen respondió con una mirada satisfecha, como si ya estuviera 3 movimientos por delante. Sí, Jin. Y lo más divertido es que ni siquiera nosotros conocemos todas las piezas. Y con eso, ambos se fueron a informar su situación al Seireitei. Salto temporal. Punto de vista de Urahara. El olor a carne y sangre podridas flotaba en el aire. Urahara observó las tenues luces que rodeaban las cápsulas de estabilización improvisadas donde descansaban Soifón y los demás capitanes. 4 capitanes derrotados en minutos, murmuró el tendero, escribiendo rápidamente en su panel holográfico mientras sus pensamientos pululaban como moscas inquietas. Todo estaba mal. El patrón de energía, la velocidad, la inteligencia, no se suponía que los Ollous fueran así. Ni siquiera Bastolor descruzaba tan fácilmente la línea entre el instinto salvaje y la consciencia estratégica. Señaló con su bastón una proyección del campo de batalla. Pudrió la mitad del bosque en segundos y los derrotó, e incluso con el sello de restricción aún en su lugar, eso sigue siendo extremo, señaló Urahara, recordando lo limitada que era la fuerza de los capitanes en el campo de batalla. Sus manos temblaban ligeramente. Con el rabillo del ojo, vio a Yoruichi sentado junto a la camilla donde descansaba Soifón. La mirada de su viejo amigo estaba cargada de una mezcla de culpa y dolor. Soifón, susurró, rozando ligeramente el vendaje que cubría el hombro vacío del capitán de la 2 División. Sus brazos habían sido arrancados como si fueran papel contra ese Ollou. Respiraba, pero su respiración era débil y dificultosa. La ausencia de sus brazos era una herida que trascendía lo físico. Era una marca en su alma. Prueba de que su espíritu había sido dividido para siempre. Debería haber estado allí antes, murmuró Yoruichi, apretando la mandíbula.
Urahara la conocía lo suficiente como para saber que, en el fondo, se culpaba a sí misma. El mentor no había logrado proteger a su aprendiz. Y él también. Fue él quien le ordenó no intervenir. Temía que Aizen ayudara al hueco a atacarla. Una batalla entre dos era imposible. Por doloroso que fuera, estaba dispuesto a sacrificarlos para impedir que Aizen avanzara con sus planes. No había nada que hacer, dijo Urahara con calma, sin apartar la vista de los informes que detallaban sus condiciones. Ese Oyo es de otro nivel. Yoruichi agarró con más fuerza el borde de la camilla, sus uñas casi perforando la madera. Aún así, y su voz sonaba amarga. Confió en mí. Urahara apartó la mirada, sintiendo la misma impotencia. Pero necesitaba concentrarse en el problema. Al observar los gráficos de energía en la pantalla, frunció el ceño. Esto no tiene sentido, murmuró, ampliando las lecturas. Su Reiryoku fluctúa entre patrones huecos y algo híbrido. ¿Un híbrido? Repitió Tesai preocupada. Es como si algo humano intentara manifestarse dentro de esa monstruosidad, explicó. Estas fluctuaciones energéticas y el desequilibrio del veneno espiritual son síntomas claros. ¿Qué dices, Kisuke? Preguntó Yoruichi, ahora de pie, con la mirada fría. Respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. Creo que, está luchando consigo mismo. Silencio. ¿El hueco? Preguntó Tesai. No. Urahara frunció el ceño. Lo que sea que haya dentro. Hay un recuerdo, una voluntad humana ahí, intentando resistir. Yoruichi se acercó a la proyección, mirando fijamente los datos Reiatsu corruptos que parpadeaban en la pantalla. ¿Crees que esto tiene algo que ver con la desaparición de Rukia? Preguntó. No puedo descartarlo, respondió Urahara. Yoruichi apretó los puños. Así que tenemos un Oyo que no es solo un Oyo, y otra entidad detrás de la desaparición de Rukia. Tesai los miró a ambos. Si hay más de estas cosas, entonces ni siquiera el Gotei 13 está preparado. Urahara simplemente asintió, el peso de las últimas horas presionándolo. Y Aizen lo sabe, reflexionó el tendero en voz alta. No solo observaba. Estaba estudiando y planeando. Igual que yo. Volviéndose hacia Yoruichi, por primera vez en mucho tiempo, Urahara admitió algo difícil. Esta vez y hasta él juega a ciegas. El silencio cayó pesadamente sobre todos. Pero dentro de él, un pensamiento resonó como una espada fría. ¿Quién o qué es Tenma Akuro? Seireitei sala central del Gotei 13. Mientras tanto, lejos de Hueco Mundo, el caos se gestaba en el Seireitei. Yamamoto frunció el ceño mientras examinaba los informes, agarrando firmemente su bastón. La desaparición de Kuchiki Rukia, 4 capitanes incapacitados y una criatura que rivaliza con un Bastolorde, murmuró. A su lado, Uno Ana, con una expresión serena que delataba una tensión profunda y oculta, hablaba con calma. Quienesquiera que sean estas entidades y están configurando el campo de batalla para algo mayor. Al fondo, Aizen y Jin observaban todo en silencio. Komamura, con las manos temblando bajo su aori, rugió. Capitanes caídos en batalla, y un hueco que ni siquiera nosotros podemos contener. Esto es inaceptable. La frustración lo invadió. Ver a los capitanes caer así era una tragedia. Sus fuerzas estaban debilitadas. 4 de los 13 capitanes estaban heridos. Ah. Se oyó el suspiro de cansancio de Kyoraku. De todos los presentes, él era el más preocupado por su viejo amigo. Pero aún así, sabía que Urahara no los traicionaría, a pesar de las dudas del viejo Yama. Debemos ir tras ese Oyo. Karakura se está volviendo cada vez más peligroso como cebo para Oyous. La fría voz de Byakuya resonó, con un tono casi morboso. Era comprensible. Su hermana llevaba 9 meses desaparecida, supuestamente devorada por un Oyo. Solo su deber hacia el Seireitei y las órdenes directas del capitán comandante le habían impedido poner patas arriba a Karakura en busca de Rukia. Shunsui, sin embargo, suspiró, inclinando su sombrero perezosamente. Pero somos vulnerables. No podemos ignorar que 4 divisiones se encuentran ahora sin sus líderes. ¿Puedo asumir el mando temporal de la 10 división? Interrumpió con firmeza Matsumoto Rangiku, presente en la sala, aunque la preocupación por Itsugaya era evidente en su expresión. Al menos hasta que Toshiro se recupere. Yo también lo haré. Omaeda también se puso de pie.
Informaré a Kiyone sobre el capitán Okitake, murmuró Isane con la cabeza gacha, anticipando ya cuánto devastaría esta noticia a su hermana y a su escuadrón. TCH. Estoy de acuerdo con Kuchiki. Deberíamos aplastar a este Ollou, esta vez, sin reservas. Zaraki era uno de los radicales más expresivos. Un Ollou que había derrotado a 4 capitanes. Esa era una pelea que quería presenciar en persona. Estúpido bruto. Si lo hubieran informado de inmediato, tendríamos más información sobre este espécimen. Mayuri refunfuñó desde su rincón. Muchos lo culpaban por no quitar los sellos de restricción de los capitanes, pero ¿cómo iba a saber que un simple hueco causaría tanto daño? Además, las líneas de comunicación se habían cortado de forma inusual durante la batalla, lo que impidió observar nada hasta que Aizen regresara para informarles. Sin embargo, interrumpiendo el acalorado debate, Yamamoto golpeó el suelo con su bastón, ordenando silencio. Mantendremos el orden. Se enviarán refuerzos al mundo humano de inmediato, pero con precaución. Sus palabras resonaron como un decreto. Pero la incomodidad en el ambiente era innegable. Además, la mirada penetrante de Yamamoto recorrió a los demás capitanes. Redoblen la vigilancia. Algo más está sucediendo entre bastidores. Respiró hondo, con la mirada fija en un punto distante. Prepárense. Se convocará un consejo con la Central 46. Hasta entonces, mantengan Karakura bajo máxima vigilancia y refuercen la seguridad. Y así, la orden fue dada y difundida por toda la sociedad de almas. Un hueco, aparecido de la nada, había dejado a 4 capitanes gravemente heridos. Las cosas estaban cambiando.